Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Veis el lomo de este cuaderno? Une una tapa con otra. Las tapas no tendrían sentido sin el lomo y el lomo no tendría sentido sin las tapas. Bueno, pues este lomo somos nosotros habitando el presente. Nosotros unimos el pasado y el futuro. Y en el aquí y ahora de este lomo, desde el aquí y ahora, tenemos la visionaria capacidad de imaginar cómo queremos que se una el pasado con el futuro. Somos los responsables de unir esas dos tapas como este lomo, ¿no? Y hoy os vengo a hablar de un libro que creo que es súper importante para pensar en formas alternativas e innovadoras de cómo unir esas dos cosas. Es un libro escrito por Ursula K. Le Guin. Quienes ya lleváis aquí un tiempo en el canal sabéis que es una de las autoras que a mí más me ha influido en la vida a nivel, o sea, a muchísimos niveles, a nivel de cómo pensar las relaciones humanas, a nivel político muchísimo, a nivel artístico, una brutalidad, o sea, me ha influido como en todas las partes que yo creo que son importantes en mi vida y es una de esas autoras que para mí es como autora piedra angular, ¿no? A la que siempre vuelvo y que siempre que leo me recuerda qué estoy haciendo aquí en el mundo, ¿no? Y bueno, creo que este libro concretamente puede recordarnos a todos qué estamos haciendo aquí ahora en el presente. Bueno, no quiero meter a Úrsula en ningún género literario porque ella siempre ha reivindicado que la literatura es literatura y la buena literatura es buena literatura y punto, pero sí que es verdad que ha estado muy unida al ámbito de la ciencia ficción y para mí ha sido una de las autoras clave en la ciencia ficción que enseñó al mundo lo que puede hacer la ciencia ficción y que la ciencia ficción no son historias, sino que es algo totalmente profundo, filosófico, que es una herramienta para pensar el futuro y este libro yo creo que es un ejemplo total de esto y de por qué es una de las mejores autoras de ciencia ficción del mundo y una de las mejores autoras del mundo, punto. Por lo tanto, hoy os vengo a hablar de un libro que yo creo que nos puede ayudar a hacer nuestra labor de lomo, de unir las dos tapas, presente y futuras, mucho mejor de lo que lo estamos haciendo ahora. Que es, aquí lo tengo, El eterno regreso a casa. Úrsula siempre ha escrito desde lo que ella misma dice que es en medio de la vena loca. Es como que ella se mete en el pajar a buscar el alfiler, ¿no? Que nadie quiere buscar y ella se mete a buscar historias donde nadie las quiere buscar y las encuentra de una forma siempre innovadora, nada simplista y siempre encuentra historias que se salen un poco de lo que esperarías. Y en uno de sus ensayos, precisamente, en uno de sus ensayos de este libro que es Contar y Escuchar, que es una recopilación de muchos ensayos de Úrsula, ella habla precisamente de que el mundo está lleno de ideas, ¿no? Y de cómo hay infinitas posibilidades de pensar en cosas, ¿no? Ella dice, el aire está lleno de melodías, una roca está llena de estatuas, la tierra está llena de visiones, el mundo está lleno de historias. Como artista confías en eso, confías en que es así, sabes que lo es. Y ella es experta en llevar al pensamiento y al corazón siempre un paso más allá, siempre de forma no simplista y haciéndote replantearte muchas cosas que tenías asumidas en la vida. Y sí que es verdad que se habla bastante de Ursula K. Le Guin, no es una autora olvidada para nada, pero me sorprende, bueno, en realidad no me sorprende, como os iré contando luego, por algunas razones, pero de toda su obra vamos a partir de que todas las obras de Ursula K. Le Guin probablemente sean mejores de lo que muchos escritores vayan a escribir en toda su vida, ¿no? Bueno, pues incluso con una calidad tan increíble en todas sus obras, hay una que destaca para mí y que creo que hay un consenso en que es su magnum opus, ¿no? O sea, es su obra maestra porque recoge todo lo que ha dicho y lo potencia y lo escribe en una sola cosa de forma totalmente innovadora, aplicando sus propias teorías sobre la escritura, ¿no? Entonces como que es una amalgama de todo lo que es Úrsula y todo lo que ha aportado a la literatura. Entonces, bueno, quiero hablaros de este libro que para mí es una piedra angular en mi vida. Como digo, es un libro al que
ya, o sea, hace poco que lo he terminado de leer y ya estoy volviendo a él constantemente. Y bueno, como el propio título dice, ¿no? El eterno regreso a casa, yo creo que esto va a ser mi eterno regreso a casa, porque siempre voy a estar volviendo a esto. Entonces, no solamente quiero que este vídeo sirva como una forma de dar a conocer más este libro, sino que además también me gustaría que sirviese como una carta de amor a Úrsula y al libro. Y bueno, como digo, se habla bastante de otros de sus libros, como Los desposeídos o La mano izquierda de la oscuridad, la saga de Terramar, que la tengo por ahí, pero esta es su obra más compleja e intencional en cada detalle. Y bueno, os voy a hablar un poco de qué es este libro realmente. Quiero hablaros también un poco de detalles sobre por qué está construido de la forma que está construido, porque es una de las cosas más interesantes del libro. Y también quiero hablaros más en detalle de cuestiones específicas que se tratan en el libro. Entonces, bueno, para daros una idea general, aquí se nos presenta un futuro en el que nuestra forma de vivir actual ha petado, ¿vale? O sea, pensemos en el lomo del cuaderno que os digo, ¿no? O sea, pensemos en el ahora. A mí me vienen imágenes como el asfalto, el cemento, cables, pantallas de ceros y unos sin parar, proyectos militares, drones, bombas, ¿no? Y todo esto, o sea, pienso también en vertederos enormes, ¿no? Sin fin y sin parar. Pues todo esto peta, estalla, la burbuja se rompe. Y entonces, dentro de unos años que no están especificados, existe un momento de un punto de inflexión en el que la gente se da cuenta, la gente que queda se da cuenta de que hay que vivir de otra forma, o sea, de que no se puede mantener el sistema que está rompiéndolo todo y que en realidad ya lo ha roto todo, porque esto está planteado, aunque no se habla de ello, sí que se dan como pistas, ¿no? A lo largo del libro de que estás en un momento como postnuclear, post-contaminación total del mundo, ¿no? Y entonces, los descendientes de nuestros descendientes, de nuestros descendientes, de nuestros descendientes, no se sabe muy bien hasta dónde llega la cadena, pero estos descendientes nuestros llega un momento en el que se dan cuenta de que hay que buscar una alternativa y de que hay que vivir de otra forma. Y entonces, en este libro, lo que está pasando es que ya ese punto de inflexión ha ocurrido y estamos viendo, tiempo después, cómo vive esta civilización que ha descendido de la nuestra, que lo ha roto todo, ¿no? Y lo curioso del libro y de lo que más me gusta del libro es que no es una historia lineal, ¿sabéis? No es que te cuente la historia de una persona, por ejemplo, es un archivo, ¿vale? Es como una carpeta enorme llena de documentos y de textos de diferentes cuestiones de un pueblo de este futuro, que es el pueblo Kesh, ¿vale? Este pueblo Kesh vive en lo que se llama el Valle del Na, que en realidad está basado en el Valle Napa, en el Valle de Napa, hoy en día en California, que es donde creció Ursula K. Le Guin. Y entonces ella siempre dice como que se dio cuenta de que tenía que escribir desde desde lo que había sido lo que le había hecho ser quien era, ¿no? Entonces ella basa este pueblo en su hogar, ¿no? En el Valle Napa, pero que es el Valle del Na en el futuro. Y ojo, porque claro, estos documentos no es que hayan llegado de cualquier forma al libro, sino que todo tiene un sentido, ¿vale? Esto es algo que tengo que dejar muy claro desde el principio. Todo en este libro, todo es intencional. El archivo no está ahí porque esté, sino que hay una persona que se llama Pandora de nuestro presente, o no se sabe muy bien, quizás es de algunos de nuestros descendientes, pero es de una civilización muy cercana a la nuestra y que ha participado, o que ella tiene ese como mindset, esa forma de ver la vida mucho más cercana a la nuestra que a esta otra gente, y ella viaja al futuro a ser una arqueóloga del futuro, ¿vale? O sea, entonces aquí lo que se da es una arqueología del futuro. Es que me encanta, os lo juro, me encanta. Y ella es una antropóloga arqueóloga que va y
se dedica a coger fragmentos de cómo vive la gente del pueblo Kesh para traerlo de vuelta, ¿no? Y enseñarnos a nosotros que existe una alternativa. Y a veces Pandora, aunque tú en el archivo vas leyendo como textos diferentes, ¿no? Luego hablaremos de ello, hay veces que rompe la cuarta pared y te habla a ti como lector, ¿no? Y te dice los problemas que está teniendo para archivar un texto o transcribir algo. Y bueno, para mí este libro es como estar tumbado en la hierba y escuchar el canto de un pájaro y darte cuenta de que tienes que prestarle mucha atención porque la canción que lleva es muy importante y dice cosas muy importantes, ¿no? Pero siempre es como desde una serenidad y desde un sitio muy bonito, o sea, es como vivir en el Valle Na, os lo juro. Y bueno, creo que para invitaros a entrar al valle tenemos que ir un poco más atrás a Los desposeídos, de Úrsula K. Le Guin. Muchos ya conoceréis este libro, pero para los que no, para empezar, es increíble, o sea, leéroslo porque os va a cambiar la forma de pensar muchas cosas, pero es un libro en el que hay dos planetas que son hermanos y opuestos al mismo tiempo, que son los planetas, bueno, este es un libro que tengo de diferentes mapas de Úrsula K. Le Guin, es que soy una friki, ¿vale? Que son Urras y Anarres, ¿vale? No sé si se ven, pero son planetas opuestos y hermanos al mismo tiempo. Entonces, son dos planetas que se basan en sistemas políticos totalmente diferentes, aunque bueno, se ve pues que hay cosas, ¿no? Que, bueno, se van viendo como límites, ¿no? A los diferentes sistemas políticos. En Urras, el sistema que sirve de motor para el planeta es el capitalismo, o sea, Urras es una representación de nuestro mundo, ¿no? Y Anarres es el planeta en el que, bueno, algunos se marcharon de Urras a vivir de otra manera. Y en Anarres se basa, el motor del planeta es el anarcocomunismo. Entonces, tenemos a un personaje que vive en estos dos planetas y vamos viendo cómo va viviendo las cosas en los dos y se van revelando límites, posibilidades. Bueno, es muy, 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 muy interesante. Y este libro es muy fuerte porque se publicó en 1974, ¿vale? O sea, este libro es que, a ver quién sueña de escribirlo hoy en día, ¿sabéis? Pero es que lo escribió en 1974, que ya de por sí es como, wow. Pero este libro, aunque fue totalmente rompedor, lo sigue siendo hoy en día y creo que es uno de los mejores libros de ciencia ficción que existen, para que veáis que de verdad digo que, o sea, este otro es incluso mejor y me parece muy difícil que haya algo mejor que esto, ¿vale? Y es que este libro lo escribió Úrsula tomando dos estructuras preestablecidas, ¿vale? Que son estructuras preestablecidas políticas, es decir, ella, aunque explora muchísimas tensiones y límites de los sistemas políticos, son sistemas políticos que ya están, que conocemos de alguna manera, aunque los lleva más allá, pero es algo que ya está creado de alguna manera y además está escrito como una historia, o sea, aunque es muy interesante también cómo está escrito porque tiene sus cosas, realmente es una historia, ¿no? O sea, seguimos a un personaje, ¿no? Y en este otro libro, ¿vale? O sea, partiendo de esto, que ya es increíble, en El eterno regreso a casa, Úrsula realmente se propone, coge esta idea de explorar lo que es una utopía y realmente se propone crear ella su propia utopía de verdad. Y lo hace no solamente rompiendo los moldes políticos preestablecidos y creándolo desde una imaginación mucho más profunda y compleja y sensible, sino que además lo hace rompiendo los moldes de la escritura, ¿vale? Entonces, es como mucho más rompedor que Los desposeídos. Para mí, Los desposeídos es como probar un vino muy maduro, ¿no? Y que realmente dices, wow, esto es increíble, y te quedas ahí parado, ¿no? Y te quedas sin aire, ¿no? Pensando en, es que este sabor es algo increíble. Pero es que Los desposeídos es como si se hubiese inventado un vino nuevo totalmente, y lo pruebas y te estalla en el paladar y es como haber embotellado
vallas del bosque que nunca antes se habían metido en un cristal antes, ¿sabéis? Para mí es como un estallido de cosas absoluto. Y bueno, a lo que voy con todo esto es que El eterno regreso a casa es el libro de Ursula K. Le Guin. No solo crea una civilización de una forma mucho más intencional, sino que además lo hace rompiendo moldes de escritura. Y los moldes de escritura que rompe, ella misma ha establecido por qué hay que romperlos. Porque ella tiene un ensayo que es brutal, que es la teoría de la bolsa de la ficción, ¿vale? Es muy chiquitito, os lo recomiendo muchísimo. Y todo lo que ella critica aquí, en este libro, a diferencia, por ejemplo, yo creo, de En los desposeídos, aquí es totalmente fiel a su propia crítica literaria. Porque en este ensayo lo que Úrsula dice, bueno, Úrsula arremete contra la idea de la literatura como la historia del héroe, ¿no? Esta forma de pensar, además, mucho en la ciencia ficción, este viaje del héroe tan, ¿no? Tipo Campbell, pues como que es una flecha que va del punto A al punto B y va así y ve solamente lo que hay en su camino con violencia, conflicto y acción, ¿sabéis? Y entonces Úrsula lo que dice es que la literatura no puede ser solo eso. No puede ser solo eso porque en esta línea que hace la flecha se ven unas cosas, pero hay muchísimo más alrededor. Entonces, ella lo que propone es hablar de la literatura, o sea, pensar la literatura y escribirla desde la forma de la vasija, ¿no? Ella como que se retrotrae a la idea de que la vasija fue el primer invento cultural y que es algo en el que caben muchas cosas diferentes. Y entonces ella propone que la literatura tiene que ser una vasija, tiene que ser una bolsa, un útero donde gestar y dar cabida a todo aquello que queda fuera de la flecha y del héroe, ¿no? Que también cabe el héroe, ¿sabéis? O sea, la flecha también cabe, pero hay más cosas aparte de eso, ¿no? Y el héroe tendrá su lugar dentro de la bolsa, pero hay muchísimas otras cosas. Y entonces, para mí, el libro suyo que realmente pone esto sobre la mesa es El eterno regreso a casa. También es verdad que... Mira, te voy a sacar. En los libros de Terramar, bueno, ya hablaremos un día de los libros de Terramar, pero el libro de Tejano, que bueno, aquí los tengo todos juntos, pero... Uy, ¿dónde está? Vale. Pero aquí en el libro de Tejano, yo creo que esto también se lleva a cabo, esta crítica literaria, pero sin duda es en El eterno regreso a casa, donde de verdad ella es fiel a ello, de una forma, bueno, que te hace replantearte lo que es la literatura realmente. Y para mí es así porque este es un libro que, como os digo, es un archivo, es un conjunto de cosas que existen en un momento concreto, contadas con una horizontalidad absoluta. Es una vasija. Y bueno, creo que es indispensable hablar de una cosa más antes de ya meterme un poco más en detalles, y es que la razón por la que no se habla de este libro, creo yo, espero que sea por eso, y estoy segura de que lo es, la verdad, es que está descatalogado. Vamos a ver, ¿cómo puede estar este libro descatalogado en 2026? Yo de verdad que es como que hay veces que no entiendo a las editoriales, ¿vale? O sea, y esto no va a ninguna, ¿no? Pero ¿cómo puede ser que estemos haciendo, y no me quiero meter con ello, ¿sabéis? Pero ¿dónde lo tengo? Bueno, no sé, lo tengo por ahí. El otro día me regalaron mis amigos por mi cumpleaños una novela gráfica de uno de los libros de Terramar. Bueno, me encantó, me parece súper guay, o sea, me encanta, ¿sabéis? Pero podemos, en vez de reproducir cosas que ya están ahí, podemos poner el foco en lo que no hay, ¿sabéis? O sea, me parece fascinante que haya una novela gráfica de uno de los libros de Terramar, pero igual en vez de publicar eso, lo que tenemos que hacer es publicar esto, ¿no? Te quiero decir, o sea, es que es la obra maestra de Úrsula K. Le Guin y no está en librerías. En el presente que tenemos ahora, que es, bueno, pues ya nos imaginamos en esas imágenes que os hablaba antes, ¿no? O sea, es catastrófico, ¿no? Y no está esto, que es algo que nos puede dar
una forma totalmente nueva de pensar la vida no está en librerías. Entonces, para mí este vídeo no solamente es una carta de amor, sino que es como intentar darle voz a una petición propia, pero, o sea, que la hago como una labor social, ¿sabéis? O sea, de que este libro, por favor, que se reedite, que alguien lo coja y que diga, yo voy a hacerlo, ¿sabéis? O sea, porque es que es muy importante. Ya no es que sea interesante, es que yo creo que es indispensable en 2026. Y sobre todo si queremos hacerle justicia a una de las autoras más importantes del mundo, yo creo. O sea, es que me parece como si no estuviese editado Los hermanos Karamazov, ¿sabéis? De Dostoyevsky. Es como, vale, ¿por qué no? O sea, ¿cómo puede ser? Entonces, bueno, que ya sé que se está haciendo bastante hueco ahora en las editoriales a Úrsula K. Le Guin, pero sueño con el día en el que esto esté en las librerías para todos, ¿sabéis? Eso, lo que os digo, yo me lo compré de segunda mano por Vinted. La verdad es que me lo pensé, estuve un añito con ello ahí metido en la cesta, ¿sabéis? Porque me costó lo que me costó. Y al final dije, mira, es que voy a hacerlo. Lo compré y no me arrepiento nada. Bueno, yo soy una friki de los libros, ¿sabéis? Entonces, para mí esto es como mi mayor tesoro libresco de toda mi estantería, ¿sabéis? O sea, es como un tesoro, de verdad. Pero que sepáis que lo podéis leer tanto en internet como en bibliotecas, evidentemente. En inglés también lo podéis leer. Seguro que todavía quedan algunos por ahí sueltos de segunda mano. No quedan muchos, la verdad. Igual 5 o algo así. Pero hay formas de leerlo, ¿sabéis? Pero de verdad me gustaría que esto pueda estar disponible para cualquiera si lo quiere tener en su mesilla de noche todos los días de su vida. Entonces, me voy a tomar como una labor personal darle voz a este libro y haceros entender qué es esto. Y bueno, por qué es importante y que podéis quedar influenciados por él también de alguna manera. Como digo, sé que estoy hablando mucho en este vídeo, pero es que necesito hacerlo, lo necesito. Es el vídeo que más ganas he tenido de grabar quizás de todo el canal, o sea que os podéis imaginar. Bueno, os digo, yo pienso en este libro por lo menos 2 veces al día. Parece que estoy enamorada del libro, ¿sabéis? Pero es verdad. Entonces, este libro es un texto, o sea, está escrito de una forma muy experimental. Al principio entras a él y dices, ¿qué está pasando? Pero es por eso, porque hay una horizontalidad total en el libro. O sea, puedes empezar a leerlo por cualquier sitio, literalmente. O sea, ¿quieres empezar por aquí? Adelante. ¿Quieres empezar por aquí? Adelante, da igual. O sea, tú decides por dónde lo empiezas. Hay cientos de formas diferentes de leerlo. Yo lo leí de forma lineal, pero vamos, o sea que estoy deseando leerlo de formas caóticas, ¿sabéis? Además, esto a mí me pilló por sorpresa porque, como os digo, no se habla mucho del libro, entonces tampoco sabía muy bien qué esperarme, pero, como os digo, Pandora, la arqueóloga que te presenta todos estos textos, a veces rompe la cuarta pared y acaba teniendo una relación contigo personal como lector. Y, por ejemplo, hay veces que dice, mira, esto que estoy intentando transcribir, que es esta canción que les estoy escuchando aquí ahora mismo, que están bailando y están cantando, es que no te lo puedo transcribir porque no lo vas a entender, porque en su idioma la palabra dar y tener es lo mismo. Entonces, es imposible traducirlo, ¿sabéis? Y eso tiene un sentido enorme, ¿sabéis? Y ya te hace entender muchas cosas, ¿no? O sea, simplemente explicándote la diferencia y que la diferencia cultural es tan grande que ni siquiera es capaz de traducirlo. Y entonces, en vez de contar una historia lineal, una flecha de A a B, este libro lo que hace es meterse en detalle en diferentes aspectos del pueblo Kesh, ¿no? O sea, cómo viven, qué comen, todas estas cosas. Te las va contando como, o sea, es como abrir, pues eso, un archivo de una tribu perdida. Luego hablaremos de esto. Y con esto yo creo que la mente del lector se empapa mucho más de muchísimos detalles que te perderías en una historia si no se explicasen de esta manera. Y Pandora esto lo explica ella misma, explica lo que está haciendo de alguna forma en la página 73. Mirad, dice esto. Ella dice que
prefiere contarte fragmentos, darte fragmentos reales, que contarte una historia que parezca que todo tiene un orden y que es como una casa de muñecas. Entonces ella dice: Pandora no quiere echar una mirada por el extremo grande del telescopio y ver el valle completo, menudo, nítido, reluciente como una joya. Pandora cierra los ojos, no quiere mirar y conoce lo que va a ver. Todo bajo control, la casa de muñecas, el país de muñecas. Pandora sale apresuradamente del observatorio con los ojos cerrados, tanteando con las manos. ¿Qué consigue, además de unos cortes en las manos? Fragmentos, pedazos, trozos, restos, objetos del valle de tamaño natural, no a lo lejos, sino en la mano, para ser palpados, sostenidos y escuchados. Aunque la forma esté incompleta, y la forma está incompleta, dejad que el corazón la complete. Cuando tú terminas de leerte esto, ya es como, o sea, conoces al pueblo que es. Y es porque todas esas pequeños ligamentos que une cada texto, al final tu corazón lo hace uno entero. El libro se publicó en 1985, o sea, ¿a cuánta gente le gustaría publicar esto hoy, en 2026? Y esto es, o sea, lo ha escrito una mujer de 1929, es que es espectacular. Entonces, Pandora va recogiendo fragmentos de cosas. A veces el pueblo no le deja transcribir una de las cosas, ¿no? Igual le dice, mira, es que esto, por ejemplo, hay una cosa que se llama la canción de bodas, ¿no? Que para ellos es súper importante que sea algo que no esté escrito, que se lo sepa todo el mundo, pero que solamente se diga una vez, ¿no? En tu vida. Y entonces no le dejan transcribirlo, pero en ese acto de que ella te cuente, descubres más sobre el pueblo que es. Y entre todos esos fragmentos también se relata una biografía, ¿vale? Y esta biografía es un poco lo que sirve, lo que sí que hace esa labor de historia lineal de alguna manera, pero que tampoco, porque está dividida en 3 partes y cada una de las partes está en un sitio diferente del libro, te pilla también de sorpresa cuando llega la segunda, la tercera, o sea, no sabes cuándo va a llegar. Y esta biografía para mí es muy importante. Es una biografía sobre una mujer que se pone a sí misma el nombre de Piedra Parlante, porque aquí los nombres, bueno, ya sabéis que los nombres en Úrsula K. Le Guin siempre tienen una función muy especial, pero bueno, tienen también su propia forma de darle sentido a lo que es un nombre de una persona. Y Piedra Parlante relata su propia biografía, en la que se ve que el pueblo que es, aunque sea una especie de utopía, ya sabéis que Úrsula no es simplista, entonces cuenta también límites a eso en su biografía, porque ella, aunque es del pueblo que es, su madre es Kesh, su padre es de otro pueblo, que es el pueblo del Cóndor. Entonces, bueno, se va viendo diferentes influencias entre pueblos, la cuestión de la guerra, siempre algo muy presente en Úrsula K. Le Guin. Y bueno, lo que pretende transmitir Úrsula en todos sus libros, que te lo va dando por lecciones en cada uno de sus libros diferentes, para mí en esta biografía está todo compactado y te lo da en una sola cosa. Y es brutal. En todo caso, la estructura del libro está muy inspirada en la crianza de Úrsula K. Le Guin. Y como digo aquí, pues voy a hablar un poco más de lo que es Úrsula, ¿sabéis? Porque creo que este vídeo, bueno, es una especie de no solamente hablar de este libro, sino también de Úrsula. La vida de Úrsula K. Le Guin es muy particular y yo creo que explica por qué tiene la mente tan abierta a la hora de hablar sobre todo, ¿no? Y es que su padre fue un antropólogo súper importante en Estados Unidos en la cuestión de intentar salvaguardar lo que quedaba de las tribus nativoamericanas que los blancos nos habíamos cargado, ¿sabéis? Después de toda la masacre que ocurrió de estas tribus nativoamericanas, pues él se tomó esa labor y le dio mucha importancia a los fragmentos que quedaban de esos pueblos rotos totalmente, intentar recomponerlos. Y se pasó su vida hablando con la gente que quedaba de las diferentes tribus, recopilando
cómo hacían sus herramientas, cómo vivían, cómo se organizaban, sus mitos, grababa las canciones que tenían en su cultura, ¿no? Y esta labor del antropólogo, bueno, de hecho, muchos de estos nativos acabaron yendo también a casa de Úrsula cuando ella era pequeña, entonces ella también creció con eso, o sea, ella creció con esta mentalidad, ¿sabéis? Y para mí se ve claramente que esta labor del antropólogo de su padre es lo que está haciendo realmente en este libro con el pueblo que es, lo que está haciendo Pandora, está recopilando formas de cómo entender a esta tribu, que en vez de ser una tribu que se ha destrozado y ha desaparecido, es la tribu que queda después de que nosotros hayamos desaparecido. Entonces le da como la vuelta a la tortilla. Y además, creo que el libro en sí, todo el pueblo que está muy influido por la propia forma de pensar de estos pueblos nativoamericanos. Y me he dado cuenta de esto leyendo este libro, que es Ishi, el último de su tribu, que está escrito por Theodora Kroeber, que es la madre de Úrsula K. Le Guin. Ishi fue un hombre que vivía en una tribu nativa, pero que toda la gente de su tribu, que quedaban 4, al final por X o por Y acabaron muriendo, desapareciendo, y se quedó él solo. Y un día apareció en un pueblo de el otro mundo, ¿no? ¿Sabéis? O sea, el pueblo occidental blanco apareció de repente ahí él solo, desubicado totalmente, y adivinad quién fue la persona que se responsabilizó de él y que se encargó de recopilar toda su historia. Bueno, pues fue evidentemente el padre de Úrsula K. Le Guin. Entonces él tuvo una relación súper estrecha con Ishi, que era el último de su tribu, el último que hablaba su lenguaje, o sea, y tuvieron una relación súper estrecha. Y cuando murió Ishi le pidieron al padre de Úrsula que escribiese una biografía sobre Ishi, pero el padre de Úrsula estaba roto por esta pérdida realmente, porque Ishi llegó a ser no solamente, o sea, no era un objeto de estudio, ¿sabéis? O sea, era su amigo, aunque evidentemente con una relación muy jerarquizada, porque tenemos al antropólogo y al último hombre de una tribu que está desubicado, entonces depende del antropólogo, pero él le consideraba un amigo, y entonces él dijo que él no quería escribir una historia explotando la historia de un amigo suyo. Y al final se lo pidieron a su mujer, porque su mujer también había conocido a Ishi, había estado de alguna forma pues en todos esos años en los que se había ido generando esa relación con Ishi, y su madre entendió que había una labor en contar la historia de Ishi y decidió hacerlo ella. Entonces, como digo, se ve leyendo esto que todo el pueblo Kesh bebe mucho de esta cultura nativoamericana, como lo que se ve pues en la historia de Ishi. De hecho, hay una cosa que dice Ishi en el libro que, bueno, creo que es como la mentalidad que tiene el pueblo Kesh a la hora de hacer ese punto de inflexión, ¿no? Que bueno, que ya se ha hecho, pero el punto de inflexión cuando se hizo se basó también en esto. Y es esto que dice Ishi. Dice que, bueno, que como que las personas de nuestro mundo, en comparación a las del suyo, dieron a su pueblo ruedas, fuego rápido y hierro y acero, fuertes para hacer herramientas. Les dieron muchas, muchas cosas buenas, pero a mí me parece, no se preocuparon demasiado de que su pueblo fuera sabio. Al parecer, no establecieron un camino claro, para que lo siguieran. Y esto es un poco en lo que se basa todo. Y como digo, no solamente Úrsula, ya no solamente en este libro, sino en general en su obra, está muy inspirada por esto, pero también por el taoísmo, que tengo un vídeo en el canal sobre el Tao Te Ching. Esta es una traducción de Úrsula K. Le Guin del Tao Te Ching, y se ve como cosas que se hablan en el Tao Te Ching, ella las aplica también a esta alternativa de pensar el presente. Por ejemplo, dice: que haya un país pequeño con poca población, que haya herramientas que hagan el trabajo de 10 o 100, pero nunca las usen, que el pueblo sea consciente de la muerte y poco amigo de largos viajes,
que haya barcos y carros, pero no haya sitio donde ir, que haya armas y armaduras, pero no haya desfiles, que en lugar de la escritura se vuelva al uso de las cuerdas anudadas. Bueno, y sigue. No es un... No, esto está traducido, como digo, por Úrsula, está escrito por Lao Tse. No es que el pueblo que sea ludita para nada, pero lo que hace es recordar que el eje no está en la tecnología, ¿sabéis? Está en otra cosa. Y hay que buscar qué es esa otra cosa. En realidad hay que remontarse a cuando sabíamos que era esa otra cosa. Entonces, de forma resumida, el pueblo que es se basa en 3 pilares, que es la importancia de la relación con el otro, el arte y las cosas corrientes del día a día. Y estas 3 cosas se hacen siempre con un arraigo en el significado que tienen cultural. Entonces, en todo este libro, para que veáis un poco qué tipo de textos hay, ¿no? O sea, qué os vais a encontrar, de qué se habla del pueblo que es, pues se exploran temas como la muerte, cómo ven ellos la muerte, cantan canciones con el muerto, si puede, cómo se lleva todo ese periodo, cómo se ve a un enfermo, que se ve de una forma súper diferente a la nuestra, ¿no? O sea, no se ve con la pasividad. Bueno, es que es fascinante. Pero también, hay mogollón de poemas en los que a través del arte se ve la cultura, ¿sabéis? Entonces, hay muchísimos poemas súper bonitos, obras de teatro en las que se ve que se escribe el teatro de una forma también muy diferente a como se escribe en nuestra civilización, las danzas que hay, que es algo muy importante, ese momento de ser libre pero a la vez ser uno con el resto, la forma de entender la escritura versus la oralidad, algo, o sea, podría hacer un vídeo solo de esto, porque es brutal. Cómo se comunican con otros pueblos, cómo se trasladan a otros pueblos, biografías, como digo, está la biografía más larga de todo el libro, que es la de Piedra Parlante, relatos cortos, cómo se organiza la sociedad, que se organiza en sociedades, logias y artes. Y, por ejemplo, hay una de las logias que es como pues un grupo de gente que se dedica a algo, ¿no? Que es, con tu vocación al final, que es la logia de los buscadores. Y los buscadores son aquellos que se dedican a salir del pueblo que es. O sea, no es que sea hermético para nada, es simplemente que ellos reconocen pues que en la casa hay algo importante. Pero bueno, hay una logia de los buscadores que se dedican precisamente a lo contrario, ¿sabéis? A recordar también que es importante mantener el contacto con el exterior. Y os voy a leer aquí, para que veáis un poco como el rollo, os voy a leer lo que llama Cántico de Iniciación de la Logia de los Buscadores, ¿vale? Trae por favor cosas extrañas. Vuelve por favor con cosas nuevas. Deja que lleguen a tus manos cosas muy antiguas. Deja que llegue a tus ojos lo que no conoces. Deja que la arena del desierto endurezca tus pies. Deja que el arco de tu pie sea las montañas. Deja que los surcos de las yemas de tus dedos sean los mapas y que los caminos que recorres sean las líneas de la palma de tus manos. Deja que entre nieve profunda al inspirar y que tu aliento sea el fulgor del hielo, que tu boca contenga las formas de extrañas palabras, que tu olfato huela comidas que nunca has probado, que el manantial de un río extraño sea tu ombligo, que tu alma esté cómoda donde no hay casas. Camina con cuidado, bien amado, camina alerta, bien amado, camina con valentía, bien amado. Vuelve con nosotros, vuelve a nosotros, sigue el eterno regreso a casa. Bueno, pues es que a mí me encanta leer esto, ¿sabéis? O sea, también se habla sobre la música, que es, hay incluso partituras y bueno, es muy interesante porque de hecho la ejecución de este libro
se llevó a tal extremo que Úrsula compuso con otro compositor un álbum entero de música que venía en un cassette, en las primeras ediciones del libro venía con el cassette, que se llama Music and Poetry of the Kesh, y que recrearon toda esta música, recrearon los instrumentos que ella explica que son los instrumentos de cómo los hacen, ¿no? De música, y los construyeron para ver cómo sonaban, para ver cómo sonaba la música Kesh. Y de hecho, mirad, si sois unos frikis de la música como yo, en Pitchfork hay una reseña del álbum, le ponen un 8,3, o sea, está por ahí por YouTube si lo queréis escuchar. Pero bueno, o sea, veis cuánta atención a los detalles y cuánta pasión hay en todo el libro. También se habla de la IA, ¿sabéis? O sea, es que claro, parece que esto es como algo primitivo para nada. O sea, está la IA ahí. Lo que pasa es que se ha decidido que existe una ciudad de la mente, que es la ciudad de la IA. Y las poblaciones pusieron una frontera y dijeron, tú por tu cuenta y yo por la mía, ¿sabes? Entonces, la IA tiene su propia sociedad paralela que no es la sociedad del pueblo. Y ellos pueden acceder a ello cuando quieran, pero al final ellos tienen también, se habla de su propio sistema de cómo guardar y desechar información, que todo tiene un sentido. Entonces, a ellos no les sirve la infinita cantidad de información, ¿sabéis? No tiene sentido para ellos. También se habla de diferentes formas de entender la narrativa. Por ejemplo, aquí aparece como un gráfico. Bueno, a ver si lo encuentro, ¿eh? Mirad, aquí está. Es como un gráfico en el que se ve... Bueno, no sé si se ve. Se ve como la diferencia a la hora de pensar lo que es la narrativa y lo que no, muy diferente a nuestra ficción y no ficción. Incluso formas de parentesco diferentes, o sea, nosotros tenemos padre, madre, abuelo, hermano, tal, pero estos, por ejemplo, dice que tienen, mirad, bueno, este libro está lleno, pero lleno, de unas ilustraciones increíbles, o sea, está repleto, ¿vale? Es una pasada. Y eso, dice, por ejemplo, que hay parentescos con cosas que nosotros nunca pensaríamos que es un parentesco. Dice, llamar abuelo a un olivo, o hermana a una oveja, o dirigirse a una parcela de terreno roturado para plantar maíz como hermano mío, es un comportamiento fácilmente catalogable como primitivo o simbólico. En cambio, para los Kesh, era la persona que no podía entender o admitir tal relación la que demostraba tener una inteligencia primitiva o una línea de pensamiento alejada de la realidad. Este tipo de textos son los que te van dando la forma de entender al pueblo Kesh y que está lleno de detalles, lleno de intencionalidad en cada cosa que hace, cada cosa que dice, cada... ¡Buah! De verdad, es que es un deleite. Y la verdad es que no es un libro fácil de leer. Es un libro que yo me leí muy lentamente, pero muy lentamente. O sea, he tardado casi 6 meses en leerlo porque quería hacerlo... Bueno, pues eso, o sea, realmente dándome el espacio de vivir ahí y de ir yo aplicando esa forma de pensar en mi vida fuera del libro. Y eso yo creo que no se consigue si lo haces en un mes, ¿sabéis? Entonces, os diría que no es el libro que recomendaría que leyeseis de Úrsula el primero, pero la verdad es que yo no creo en órdenes de lectura, me parece que no tiene sentido. Creo que si te llama este libro, cuando un libro te llama, lo tienes que leer, punto. Y yo creo que este libro, si os llama también, leedlo. Pero si estáis planteándoos por cuál empezar, os diría que mejor quizás empezaseis con otro, que puede ser perfectamente Los Desposeídos, ¿sabéis? Y luego ya vais tanteando terreno. Pero bueno, como digo, cada detalle del libro está en una armonía total con todo el resto de cosas. Por ejemplo, incluso el hecho de que hay un punto en el que se cuenta que los Kesh utilizan
palabras, o sea, utilizan nombres muy largos para las cosas. O sea, por ejemplo, hay una casa que se llamaba algo rollo, la casa de la esquina izquierda en la que hubo la pelea hace 50 años con la madre de... ¿Sabéis? O sea, es larguísimo. Y dices, vale, ¿y esto por qué es así? Y te dice que es porque los Kesh no tienen prisa y disfrutan de nombrar las cosas y de darles su momento y darles su espacio. Y no les parece una pérdida de tiempo. Y bueno, ahí te das cuenta pues de lo lejos que estamos, ¿no? De los Kesh. Y todo en este libro está sostenido por una convivencia con lo que nos rodea que hoy en día no la tenemos, francamente. Y creo que esto también se ve en un poema de Ursula K. Le Guin que os voy a leer. Bueno, parece que esta ha sido mi excusa para traer como mogollón de libros de Úrsula, ¿sabéis? Y leeros bien de cosas. Pero, mirad, es un poema que dice esto. Hacemos demasiada historia. Con nosotros o sin nosotros, seguirán existiendo el silencio y las rocas y el brillo lejano. Pero lo que necesitamos ser es, la conversación de las golondrinas al atardecer sobre el agua gris bajo los sauces. Para ser, necesitamos saber que el río contiene el salmón y el océano contiene las ballenas tan a la ligera como el cuerpo contiene el alma en el tiempo presente, en el tiempo presente. Y yo creo que este poema encapsula un poco esa forma de pensar que es en realidad la forma de pensar la vida de Úrsula. Y creo que también el sentido de este título mismamente, aunque creo que es un título que tiene 1000 vidas, que podría interpretarse de muchas formas diferentes, una de las formas de pensarlo, el eterno regreso a casa, yo creo que es precisamente esa necesidad de pensar alternativas que no sean ir más allá, que no sean el progreso, sino lo contrario, que sean volver a casa, volver a esos fundamentos primeros, que nos recuerdan dónde está nuestro centro. Y bueno, creo que este libro es una vasija, como la teoría de la bolsa de la ficción de Úrsula, de muchísimas cosas diferentes, como ya os he hablado, y creo que es un libro para entender que como lomo del cuaderno que somos, tenemos ahora el momento de poder pensar cómo queremos que sea ese futuro y que la semilla de la alternativa a lo que está pasando está ya en nosotros. O sea, no es algo que vaya a ocurrir ajeno a nosotros, sino que la semilla está aquí, la tenemos aquí. Y creo que para terminar este vídeo no lo puedo acabar de una forma mejor que leyéndoos un poema Kesh que está dedicado del pueblo Kesh a sus antecesores que destruyeron todo y que evidentemente somos nosotros. Mirad. Y es como una carta de los Kesh a nosotros. Se llama De las gentes de las casas de la tierra en el valle a las demás gentes que estaban en la tierra antes que ellas. Así se titula. Al principio, cuando fue pronunciada la palabra, al principio, cuando fue encendido el fuego, al principio, cuando fue construida la casa, nosotros estábamos entre vosotros. Silenciosos como una palabra no pronunciada, oscuros como un fuego no encendido, informes como una casa no construida. Nosotros estábamos entre vosotros. La mujer vendida, el enemigo esclavizado, estábamos entre vosotros, acercándonos, aproximándonos al mundo. En vuestra época, cuando todas las palabras fueron escritas, en vuestra época, cuando todo era lumbre, en vuestra época, cuando las casas ocultaban el suelo, nosotros estábamos entre vosotros. Silenciosos como una palabra susurrada,
débiles como un ascua bajo las cenizas, insustanciales como el proyecto de una casa, nosotros estábamos entre vosotros, el hambriento, el impotente, en vuestro mundo, acercándonos, aproximándonos a nuestro mundo. En vuestro final, cuando las palabras se olvidaron, en vuestro final, cuando los fuegos se apagaron, en vuestro final, cuando las paredes se derrumbaron, nosotros estábamos entre vosotros. Los hijos, vuestros hijos, muriendo vuestra muerte para acercarse, para entrar en vuestro mundo, para nacer. Nosotros éramos la arena de las costas de vuestros mares, éramos las piedras de vuestros fogones. Vosotros no nos conocíais. Nosotros éramos las palabras para las cuales no teníais idioma. Oh padres y madres nuestros, nosotros fuimos siempre vuestros hijos. Desde el principio, somos vuestros hijos. Y con esto termino este vídeo. Podría hablar sin parar de cada cosa de este libro y de Úrsula, pero en algún momento tengo que parar, así que me lo reservo para futuros vídeos, si os ha gustado este. Nos vemos en el próximo. Agur.